Hola chicos, aquí saludándolos nuevamente para continuar con nuestro tema de la niñez temprana en el tercer apartado, que es el que refiere al aspecto del lenguaje. En este apartado encontramos pues algunos datos interesantes que nos pueden explicar algunas características que nosotros podemos observar en los niños entre los 2 y los 5 o 6 años de edad y que a veces nos resultan pues chistosos cuando los escuchamos hablar. Y bueno, ahora vamos a dar una pequeña breve explicación. Este video pues será más corto que los demás porque el apartado realmente es muy pequeño, pero bueno, la intención es pues tener una mejor comprensión sobre cómo es el proceso de el desarrollo del lenguaje en esta etapa de la vida. Y bueno, lo que podemos encontrar y nosotros podemos dar cuenta es primero del elemento de la explosión del lenguaje, que muchas veces así lo encontramos referido, la explosión del lenguaje que se da a los 2 años, que es como cuando los niños logran traspasar casi algunos de ellos la mudez total, hacia la manifestación ya mucho más fluida y presente de las ideas, de la construcción de oraciones en el habla de los niños pequeños. Si bien algunos pequeñitos alrededor del año pues ya dicen agua o leche, pasan de decir una palabra o mamá quiero y señalan lo que quieren o mamá leche, estas oraciones que se reducían, ¿no?, al uso de únicamente 2 palabras, pues vamos a ver una diferencia cualitativa muy muy grande en el habla que va a abarcar de los 2 años, de cómo habla un niño a los 2 años a cómo habla un niño a los 6 años, ¿no? Nosotros podemos dar cuenta de este gran desarrollo del lenguaje que es cualitativamente muy diferente en los niños más pequeños a los niños más grandes, ¿no? Entonces la niñez temprana que abarca todo este lapso, pues podemos ver un cambio evolutivo del lenguaje en el niño muy significativo, que va desde esta explosión del lenguaje a partir de los 2 años, allá una fluidez en la manifestación de oraciones mucho más elaboradas hacia los 6 años. Nosotros encontramos en nuestra lectura que más o menos a los 6 años el niño tiene un vocabulario de 8.000 a 14.000 palabras que que ha ido integrando más o menos, si nosotros viene referido en nuestro texto en el cálculo de un año a los 6 años, nos dice el autor, los niños van adquiriendo alrededor de entre 5 a 12 palabras diarias, imagínense, nuevas palabras, 5 a 12 nuevas palabras diarias que los niños van incorporando entre un año de edad hasta los 6 años de edad. Entonces imagínense, esto puede dar cuenta claramente del por qué vemos este cambio cualitativo en el lenguaje de los niños en este lapso de la niñez temprana. Ahora, también hay que considerar los elementos de la morfología, la sintaxis, la semántica, la fonología, la pragmática, que son elementos pues del lenguaje que también cambian sustancialmente durante todos estos años. ¿Sí? Y los niños cada vez van teniendo una mayor comprensión de cómo funciona su lengua materna, cómo funciona, en nuestro caso, pues la lengua española. Y van a ir afinando las distintas reglas morfológicas, sintácticas, semánticas, pragmáticas del uso de la lengua y van a cada vez ir teniendo un mejor uso de este lenguaje. Sin embargo, como aún son inexpertos en el uso de nuestra lengua, vamos a encontrar pues alguna mala aplicación de algunas reglas de lenguaje dentro de su habla. ¿Y qué es lo que resulta? Pues en estas expresiones que a los adultos a veces nos pueden parecer chistosas de cómo hablan los niños. En su texto pues vienen estos ejemplos que yo espero que sí les resulten a ustedes familiares, como cuando un niño dice ya me he ponido los tenis, ¿no? En vez de decir ya me he puesto los tenis, ¿no? Ya me he ponido los tenis, mamá, ya llévame a comprar el helado, ¿no? Eh, usos muy, muy simples de lenguaje, son oraciones mucho más sencillas
que los niños utilizan a la hora de hablar y que, bueno, vamos complejizando conforme vamos creciendo sin siquiera darnos cuenta, ¿no? No solamente por la diversidad de vocabulario que podemos tener, sino en la aplicación más simple de estas reglas sintácticas. Por ejemplo, de las oraciones, ¿no? Que llevan a hacer oraciones mucho más sencillas y que, bueno, lo podemos observar en el lenguaje hablado de los niños pequeños. No solamente porque fonológicamente pronuncien mal una palabra o morfológicamente la utilicen mal, sino son oraciones que pueden estar bien empleadas, que pueden estar bien dichas, pero que todavía son oraciones muy simples. Los niños generalmente dan sus ideas, pareciera como en esta edad de la niñez temprana, como segmentada, ¿no? Con oraciones cortas y segmentadas, ¿no? Entonces no usan el lenguaje así fluido como el que yo estoy usando para poderles explicar todas estas ideas del uso del lenguaje de los niños en la niñez temprana. Un niño en la edad de la niñez temprana sería incapaz de poder hablar con esta fluidez con la que yo estoy hablando. Van dando sus ideas y sus relatos como por frases cortas, y seguramente esto también ustedes lo han podido observar y experimentar con los niños. Si no tienen niños en casa, no tienen sobrinos pequeños o primitos, métanse. Yo les recomiendo entrar a YouTube y buscar el habla en los niños pequeños, videos de niños pequeños hablando, y van a ver que hablan con oraciones cortas muchas veces, ¿no? Y aparte, bueno, van a encontrar ejemplos de esta morfología mal aplicada de ya me he ponido los tenis, en estos errores pues en el uso del lenguaje, obviamente también de la fonética mal aplicada, de palabras mal dichas, o incluso hasta confusión en el uso todavía pues de algunas palabras, por ejemplo las que tienen que ver con temporalidad, ¿no? En vez de decir mamá mañana quiero quesadillas para desayunar, mamá ayer quiero quesadillas para desayunar, ¿no? O sea, por ejemplo, todavía hay palabras que llegan a confundir también en cuestión del vocabulario. Y así una gran cantidad de ejemplos de errores que los chicos pueden todavía presentar. Sin embargo, sí es importante que comprendan o tengan claro que durante la niñez temprana, al menos mentalmente, el niño comprende más el lenguaje de lo que es capaz de producirlo correctamente, ¿sí? Si bien tienen estas fallas en el momento de aplicar en el habla, no significa que el niño no comprende el idioma. El niño comprende mucho más el idioma de la capacidad que tiene para aplicarlo, ¿no? Entonces esto es un dato muy interesante, muy importante, que debemos tomar en cuenta y en consideración en cuestión de las peculiaridades del lenguaje. Entonces, bueno, también es importante considerar la gran capacidad que se tiene para la adquisición de vocabulario. De 5 a 12 nuevas palabras diarias. Y se dice que alrededor de los 6 años tenemos la capacidad de adquirir o de aprender 22 nuevas palabras diarias. Obviamente esto con el paso del tiempo pues se va lamentablemente reduciendo. No quiere decir, recuerden, como siempre se los he dicho a lo largo de la materia, siempre tenemos la capacidad de aprender, siempre tenemos la capacidad de adquirir nuevas palabras, de incorporar nuevo vocabulario. Sin embargo, bueno, nuestras capacidades, obviamente, como seres orgánicos que somos, pues con el paso del tiempo se van deteriorando. El máximo esplendor de nuestras capacidades, pues las vamos a tener en la primera infancia. Después vamos a ir reduciendo. Y sin embargo, bueno, tenemos una amplia capacidad, o se va diversificando nuestras capacidades, vamos teniendo, es curioso, ¿no? Aunque nuestra capacidad de almacenamiento y de capacidad cerebral es muy, muy amplia en los primeros 3 años de la vida, y después esto pues se va reduciendo. Sin embargo, hay otras funciones que van funcionando mejor entre más edad tenemos, y funcionan peor cuando estamos más chiquitos. Entonces es bastante sui generis, ¿no? La forma en cómo funciona nuestro cerebro, en cómo funcionan nuestros órganos, en cómo se va desarrollando nuestro cuerpo.
Estamos completamente desarrollados alrededor de los 21 años de edad, nunca se les olvide, es un dato importante. Y sin embargo, bueno, ya sabemos, se los he dicho a lo largo de las materias, de las clases, perdón, la capacidad para aprender, la capacidad de desarrollo, pues siempre está presente a lo largo de todas las etapas de la vida, ¿no? Pero bueno, en esta cuestión del lenguaje, pues es interesante saber que la capacidad, pues, que se tiene para adquirir nuevas palabras, pues es muy amplia en estas edades. Hay una gran capacidad en el lenguaje, en el desarrollo de nuestro lenguaje. Sin embargo, bueno, cada vez vamos afinando, ¿no? Vamos mejorando nuestra comprensión de las reglas que componen, pues, nuestra propia lengua. Entonces, bueno, esto es importante tomarlo en cuenta con los niños, y esto pues nos da una explicación del por qué estos habla a veces un poco chistosa que nos puede resultar en los niños pequeños, pero bueno, todos pasamos por estas parte del desarrollo del lenguaje, por esta etapa y por estos momentos. Un dato interesante que no viene en su texto, pero que yo igual se los hago saber, es, fíjense, como adultos tenemos una sensibilidad en el lenguaje para adaptarlo de acuerdo a la edad del niño. Entonces, cuando nosotros tenemos frente nuestro a niños pequeños, a niños de 4 años, de 5 años, nosotros modificamos nuestra forma de hablar. Esto no lo hacemos a veces ni siquiera de forma intencional, no lo hacemos de forma racional de decir, bueno, voy a bajar mi nivel de lenguaje para que el niño me entienda. Los maestros generalmente, claro que lo hacen y estudian, ¿no? Formas de acercamiento, pero en general los adultos, por sentido común, tenemos una condición neurológica que nos lleva a, de manera no intencionada, ni siquiera de manera consciente, a bajar nuestro nivel de lenguaje de manera que sea comprensible cuando hablamos con los niños pequeños. Si bien se nos puede escapar por ahí, si nosotros tenemos un lenguaje muy refinado, un lenguaje o una forma de hablar muy elevada, a lo mejor sí podemos llegar a utilizar palabras que resulten incomprensibles para el niño, y que el niño sí nos llegue a cuestionar el significado de qué significa esta palabra, ¿no? Sin embargo, generalmente sí o sea, estamos como condicionados evolutivamente para bajar nuestro lenguaje, simplificar nuestro lenguaje cuando tenemos frente a nosotros a un niño pequeño. Es un dato curioso. Si quieren saber más, investiguen más al respecto. Seguramente encontrarán información bien interesante en la web respecto a cómo los adultos estamos con esta como precondición para adaptar nuestro lenguaje con los niños. Saludos, cuídense mucho y mantengan la cuarentena.